Buenos días. María Eugenia Chávez, ¿ya está en la sala? Estimada María Eugenia, ¿estás lista? Sí, hola, ¿qué tal? Excelente. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar con esta conferencia. Me da gusto saludarlos a todos. Estamos en el tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas y del Caribe. Me da muchísimo gusto saludarles y vamos a continuar con este programa que ha sido muy extenso y que por supuesto nos ha permitido discutir y comentar muchos de los problemas que tienen las radios comunitarias y cómo podemos nosotros participar y a ayudar también a participar eh, a muchas radios comunitarias que están surgiendo y que no saben hacia dónde es el camino. ¿Cómo podemos avanzar en torno a las redes comunitarias y cuál es el papel y la función social que tienen las redes comunitarias? Pues bueno, continuamos entonces en este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas y del Caribe. Me voy a permitir presentar a la ponente María Eugenia Chávez Fonseca, que nos va a disertar en una conferencia que lleva el título Los medios comunitarios, plataformas de difusión para las narrativas sociales. Y tenemos una pequeña reseña de nuestra colega y que nos va a impartir esta cátedra, esta conferencia magistral. Adelante, por favor. Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. María Eugenia Chávez Fonseca. Guionista, editora y productora de radio comprometida con diversas causas sociales. Desde 2014 coordina el programa de Derechos de las Mujeres y Libertad de Expresión en la Asociación Civil Salud Integral para la Mujer, que por más de 30 años ha luchado por el acceso de las mujeres a la salud, así como por el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. Fundador y representante legal de Violeta Radio 106.1 FM, emisora feminista y comunitaria de la Ciudad de México. Ha sido vicepresidenta de la Red Internacional de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y coordinadora de la Oficina Ejecutiva de AMARC México, de la que actualmente es integrante de su consejo directivo. Bienvenida, María Eugenia Chávez Fonseca. Adelante, estimada María Eugenia, el micrófono es tuyo o la pantalla, como podemos decir ya en estos eventos que son de manera virtual. Adelante, estimada María Eugenia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen los problemas de conexión siempre presentes en este tipo de eventos. Em, pues muchísimas gracias por la invitación a presentar esta conferencia, a darme la posibilidad de exponer algunos relatos, historias, puntos de vista sobre los medios comunitarios y lo que he compartido en el trabajo directo con muchas otras personas y organizaciones en medios comunitarios a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Agradezco, por supuesto, a la doctora Angélica Mendieta Ramírez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y presidenta de este congreso. Y también a la maestra Gabriela Benítez de la Torre, responsable
del Laboratorio de Radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por esta invitación y sobre todo agradezco la invitación a sostener una conversación sobre los medios de comunicación comunitarios como plataformas de posicionamiento político de las narrativas sociales. Empiezo diciendo que quiero puntualizar algunos conceptos básicos para ir tejiendo el entramado que desde mi perspectiva son los medios comunitarios. En primer lugar, los medios de comunicación en general son plataformas a través de las cuales se difunden narrativas que elaboramos los seres humanos. Nuestras narrativas están puestas desde antes de que se pudiesen convertir en plataformas estos medios de comunicación. Estos entonces sirven para posicionar estas narrativas. Son plataformas, pues. Los medios de comunicación que utilizan el espectro radioeléctrico en particular, desde finales del siglo XIX, y teniendo a la radio como protagonista, pues son plataformas tecnológicas para difundir de manera masiva estas narrativas de esos grupos humanos que somos la humanidad. Las narrativas son discursos construidos a partir de un deseo de describir la realidad o la ficción y en general se construyen para informar o entretener a los lectores u oyentes y estas están dirigidas a formar parte de la conversación social que tenemos todos los grupos humanos. La conversación desde la perspectiva etimológica proviene del latín y significa girar o dar vueltas, de acuerdo a lo que dice Raquel Gutiérrez Aguilar en un libro llamado Comunalidad, Producción de lo Común y Tramas Comunitarias de 2018. Así también, lo comunitario proviene de lo común, de la comunalidad, lo que de acuerdo también a Raquel Gutiérrez Aguilar, con quien además coincido plenamente, es un puente de diálogo para nutrir múltiples y diversas conversaciones que se expresan de manera distinta, procurando revelar lo que comparten al tiempo de distinguir con claridad lo que las hace diferentes, particulares y ricas en su especificidad. Es decir, lo comunitario se construye en lo común, se construye para reconocernos también como distintos y diversos o distintas y diversas las personas. Habiendo puesto en claro estos conceptos, puedo decir que los medios comunitarios son plataformas tecnológicas que permiten la difusión de narrativas construidas a partir de las conversaciones en una comunidad, reconociendo que esta es un grupo, es decir, la comunidad, es un grupo de seres humanos que comparten una serie de cuestiones que forman parte de su vida en un entretejido social. Querida María Eugenia, discúlpame que te interrumpa. ¿Pudieras prender tu cámara? Porque queremos hacer un Facebook Live, ya tenemos bastantes personas y sería más agradable poderte ver. Claro. Excelente. Perdón, claro, muy adelante. Bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces decía que la comunidad es un grupo de personas
que comparten una serie de cuestiones que forman parte de su vida cotidiana en un entretejido social. Compartimos lengua, compartimos historia, compartimos conocimientos, problemáticas y propuestas que conducen al bienestar individual y común. Eso es lo que se considera la comunidad y a partir de estas cuestiones en común es que se construyen narrativas, construimos narrativas. Los seres humanos somos narrativa, desde mi perspectiva. Sin embargo, por la historia de la construcción de los medios de comunicación en nuestro país particularmente, las narrativas que se han posicionado en los medios son aquellas que pertenecen a los grupos dominantes en la sociedad, predominantemente de ascendencia europea, son patriarcales, son predominantemente católicos, son también conservadores, son capitalistas, forman parte de una élite que se ha enriquecido explotando a otras personas y son sexistas. La contraparte de este grupo, de estos grupos dominantes en la sociedad, son los grupos vulnerados o vulnerabilizados, como se les ha llamado también, históricamente en nuestro país. Estos sectores de la población se han quedado excluidos de la exposición de sus propias narrativas a través de esas plataformas que son los medios de comunicación. Lo que ha predominado entonces es aquello que se ha considerado lo de la élite, lo que es poderoso, ¿no? Lo que es prestigioso e incluso lo que es decente, entre comillas. No es que estos grupos vulnerados no tengan narrativas. Las narrativas han existido desde que apareció el lenguaje, pero han estado excluidas de la conversación o las conversaciones que surgen en estos grupos sociales que conforman el país o la nación. Entonces, así, tenemos una narrativa, por ejemplo, en donde las mujeres solo necesitamos enamorarnos, casarnos, tener hijos. Es una narrativa en la que las mujeres podemos ser objeto de deseo si cumplimos con algunas características, si cumplimos con algunos estereotipos. Por ejemplo, muchos de ustedes acá tal vez no recuerden, pueden ser muy jóvenes, pero había un programa en los años 80 que se llamaba La Carabina de Ambrosio, en donde una de las personajes era Gina Montes, ¿no? Que bailaba y que cumplía ciertas características físicas acordes a un estereotipo de deseo, porque los medios de comunicación se han dedicado a reforzar, no es que crean los estereotipos han estado allí también, pero sí refuerzan y sí generan algunos otros, o sea, refuerzan los que ya existían y generan algunos otros. Y decía yo, Gina Montes cumplía con estas características físicas. O por ejemplo, más recientemente, ¿quién no recuerda a la secretaria en el noticiero de El Payaso Broso? Ahora bien, claro que no son los únicos estereotipos que han estado presentes en los medios de comunicación. También tenemos a aquellas
mujeres, periodistas, comunicadoras, serias, entre comillas, como Adela Micha, con su aspecto desenfadado, pero muy fashion, o sea, muy a la moda, muy moderna, ¿no? De clase alta. O actualmente el tan popular programa de Marta de Baile, ¿no? Que hasta la jefa de gobierno eligió este programa para anunciar su boda. De alguna manera, cumpliendo con el estereotipo del programa, ¿no? Anuncia su boda en el programa de Marta de Baile. Pero además esta periodista o comunicadora lloró la muerte de la reina Isabel y a esta reina, su hija, la de Marta de Baile, le decía Granny o Grandma. O sea, esta manera en que la nobleza inglesa nombra a sus abuelos, o a sus abuelas más bien. Pero yo me pregunto si Marta de Baile no ha tenido palabras para miles y miles de mujeres que en México no han tenido una remuneración económica por el trabajo doméstico que han realizado durante décadas y décadas. O sea, las amas de casa, ¿no? ¿Qué podemos decir del programa, por ejemplo, más visto en México? Ustedes habrán escuchado seguramente. El programa más visto en la televisión mexicana es La Rosa de Guadalupe. En general, este programa relata historias de mujeres, sí. Son historias de mujeres mexicanas, reales. Podemos decir que sí. ¿Presenta problemáticas reales de las mujeres? Sí, también. La Rosa de Guadalupe hace eso. Entonces, ¿en dónde está el problema desde mi perspectiva? Para mí es que coloca la resolución de los problemas en una deidad. En cada uno de los capítulos, la mujer con problemas se encomienda a la Virgen y en esta recae la solución a los mismos, a los problemas. Entonces, a mí me surgen las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de un programa como La Rosa de Guadalupe? ¿Quién ideó ese programa? ¿Con qué dinero se produce? Siempre, estas son preguntas esenciales de todo aquello que se presenta a través de los medios de comunicación. Un programa, ustedes deben saber, siempre tiene un objetivo. Siempre. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué narrativa queremos presentar ante las audiencias, sean grandes o pequeñas? Siempre queremos decir algo a través de un medio de comunicación. Pero vayamos a otro ejemplo. ¿Qué les parece una frase popular que se usa en México, que se ha usado de manera institucional y que también las personas buena ondita, entre comillas, han usado? Por ejemplo, nuestros pueblos indígenas. Esta frase, que aparentemente es una frase buena onda, generosa. Pero ¿por qué tenemos que decir nuestros? Una palabra que en general denota propiedad. ¿Nuestros de quién? ¿De quiénes somos, blancos o mestizos? Esta narrativa está construida a partir del poder que tienen los grupos dominantes sobre las personas indígenas en nuestro país. Los pueblos indígenas en México han formado parte de nuestra historia, eso sin duda. Se les ha nombrado y se ha enaltecido el pasado prehispánico, pero parecería que posteriormente desaparecieron de la faz de la tierra. Existieron y fueron gloriosos,
pero ahora, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe dónde andan? ¿Quién sabe qué hacen? No nos han dicho constantemente que hay que entender, que habría que entender e investigar por qué los mayas desaparecieron. O sea, este ha sido incluso un discurso institucional desde la antropología, desde la historia, desde la sociología también. Yo la primera vez, para ser honesta, la primera vez que escuché esa frase me pregunté de manera genuina, no irónicamente, ahora lo digo irónicamente, pero de manera genuina me pregunté, entonces, ¿a qué pueblo pertenecen las personas que habitan ahora la península de Yucatán y otros estados del sur del país? Por tanto, es así como nos vamos formando ideas de lo que sucede alrededor. Los pueblos indígenas en el imaginario de muchas personas en México y además en Estados Unidos, recientemente alguien me lo dijo también, han sido sombras que giran alrededor de la gente bien, entre comillas. Debemos empezar por reconocer entonces esto, cómo nos generamos ideas de nuestra realidad y cómo ponderamos la importancia de lo que tiene valor, ¿no? Para ciertos grupos, ¿no? La importancia de esas personas, es decir, de los pueblos indígenas en este caso, ante quienes manejan las narrativas y ante quienes ponen el valor de otras personas en la discusión pública. Esto seguramente decir que han sido sombras que giran alrededor de la gente bien, vuelvo a decir entre comillas, puede resultar doloroso, por supuesto, para las personas indígenas, pero también para quienes hemos estado trabajando en favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero me parece que hay que empezar reconociendo cómo se nos ha concebido a las mujeres, a los pueblos indígenas y a otros grupos vulnerados en este relato y en esta conversación que debemos tener a nivel nacional. Para entonces transformar y posicionar otras narrativas justamente en esas plataformas de las que hablé al principio. Hay una necesidad, desde mi perspectiva, de colocar esas otras narrativas para visibilizar el quehacer, el pensar, el actuar de estos grupos que son, a final de cuentas, grupos ciudadanos, personas con plenos derechos en nuestro país. Ya sabemos, por ejemplo, que los medios de comunicación comerciales, los públicos un poco menos, pero tampoco del todo, van a posicionar estas narrativas. No les conviene, no forman parte de su universo. Ellos, por supuesto, defienden los intereses de los grupos dominantes de México, de este pensar blanco occidental, colonizador, capitalista, sexista o misógino incluso, diría yo. Por eso es necesario que haya medios comunitarios, indígenas, populares, alternativos o ciudadanos, los que, para que ellos sean, han sido de hecho, los que coloquen esas narrativas que han estado marginadas. Es decir, son los medios comunitarios, son los medios que están en manos de grupos ciudadanos los que podrán cambiar el universo de narrativas que en este momento
predominan en nuestro país. En ese mismo sentido, las radios comunitarias e indígenas no tienen que ser pobres, pocas y pequeñas. Las radios, no sé si han escuchado esta frase, pero sigue vigente después de que la hemos repetido durante muchos años en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, defendiendo el derecho de este tipo de medios a existir en las mismas condiciones que existen los otros medios de comunicación. Se ha considerado históricamente que las radios, bueno, primero hay que combatirlas para que no existan, ¿no? Los medios comunitarios e indígenas no tienen derecho a existir. Bueno, pero después de tanto hemos insistido y insistido en nuestro derecho a existir, dicen, bueno, pues está bien, que existan, pero que existan limitadamente, que no sean grandes, que no sean muchas y que además no tengan dinero. Porque lo comunitario es ser pobres. Lo comunitario es dar nuestro trabajo, que puede ser además de mucha calidad, ¿no? Pero lo comunitario no te puede dar dinero para que tu trabajo pueda ser retribuido. Desde la AMARC y en particular mi postura personal es que si partimos de que un medio comunitario está al servicio de un grupo de personas con intereses comunes, este grupo de personas no necesariamente está delimitado en un territorio pequeño. Lo comunitario, como decía al principio, no se construye a partir de lo limitado de ese grupo de seres humanos. Lo comunitario, lo común, o sea, lo comunitario se construye a partir de lo común. Y lo común es aquello en lo que coincidimos. En esta, decía yo, historia, lenguaje, conocimientos, problemáticas, resoluciones. A partir de allí es que se construye lo comunitario. Y en ese sentido, lo comunitario podemos ser grandes grupos de personas, grandes comunidades en este país. Por ello, lo que digo es que no necesariamente los medios comunitarios están delimitados. No necesariamente tienen que tener una potencia limitada para cubrir cierto territorio. Los medios comunitarios, desde mi perspectiva, pueden ser de cobertura nacional incluso. De hecho, lo son. La tecnología nos ha permitido transmitir a través del Internet, lo que nos hace ir más allá del territorio para el que fue otorgada la concesión del espectro. Claro que esta plataforma tecnológica tiene sus complicaciones en términos de cobertura amplia, porque si queremos más cobertura, necesitamos más recursos. Necesitamos comprar un transmisor de mayor potencia. Necesitamos además que paguemos la luz y eso implica mayores recursos. Por tanto, esto se cruza con que los medios comunitarios no necesariamente tenemos que ser pobres, y quienes hacemos los medios comunitarios no necesariamente debemos hacer un aporte
voluntario, un trabajo voluntario. Lo cierto es que además necesitamos tener la capacitación suficiente para hacer medios comunitarios con calidad, para que la información que hacemos llegar a la población a través de estos medios comunitarios sea una información investigada y verificada. Que también estemos bajo el escrutinio de nuestras audiencias, pensando en que son las audiencias quienes nos guían, particularmente en los medios comunitarios. Son las audiencias quienes nos guían para saber si una información es verídica o no. Cuando digo nos guían, lo que digo es que nos deben exigir, ¿sí? Entonces, necesitamos tener medios suficientes. Suficientes en el sentido del número también en el país. Durante muchos años, por ejemplo, se dijo que en la Ciudad de México no había más espectro y no se podía otorgar ningún permiso ni ninguna concesión a ningún grupo que quisiera tener un medio comunitario porque no había más espectro. Bueno, la tecnología nos ha permitido cambiar esas reglas y además que esas reglas hayan quedado mucho más flexibles en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue aprobado en 2014. Entonces, ya abordé los 3 puntos. No pobres, porque para realizar un trabajo de calidad necesitamos recursos. Eso no quiere decir que tengamos fines de lucro. Solo quiere decir que necesitamos recursos para hacer un trabajo con calidad. Calidad técnica y calidad de producción, calidad de contenidos. Necesitamos cursos de capacitación para aquellos colectivos en donde las personas que hacen la radio no han tenido una formación, necesariamente una formación académica en estos aspectos. No necesitamos ser pobres. Tampoco nos favorece ser pocas, porque justamente si estamos hablando de la diversidad, ustedes recordarán que al inicio hice una definición de lo comunitario. Lo comunitario es reconocerse también en lo diverso y lo distinto. Y acordar, generar consensos en lo que nos es común, ¿sí? Entonces, las radios comunitarias pueden ser diversas incluso dentro de una misma comunidad. Y, bueno, pues ya hablé ampliamente de por qué no tenemos que ser pequeñas. En otro sentido, y díganme si me estoy pasando de tiempo, por favor. Pero sigo. Los medios comunitarios queremos formar parte de la conversación social, de esa conversación que también hablé al principio, de ese latín que significa girar, o sea, conversar, tener un lenguaje de ida y vuelta, escuchar a los otros, a las otras, y poder hablar y también poder escuchar. Es una cuestión giratoria, pues, esa conversación. Pero esa conversación, desde mi perspectiva, no tiene que quedar limitada a
lo que se ha concebido nuevamente como las comunidades restringidas territorialmente. Los medios comunitarios no solo queremos, sino debemos formar parte de una conversación nacional. Y dos últimos puntitos. Para que los medios comunitarios existan en condiciones de igualdad con el resto de los medios de comunicación, se necesitan políticas públicas que el Estado mexicano establezca para favorecer la existencia y la permanencia de este tipo de medios. Y finalmente, ¿por qué, desde mi perspectiva, todos los medios de comunicación, pero los comunitarios e indígenas en primer lugar, deben incluir una perspectiva feminista? Es porque creo que somos un sector de la población que históricamente ha estado rezagado, que ha sido vulnerado entre los vulnerados y que únicamente a partir de la inclusión de la perspectiva feminista en las narrativas, también vamos a poder transformar esa idea, ese concepto de cómo las mujeres participamos, pensamos y tenemos fuertes problemáticas en nuestro país. Y no lo quiero dejar de mencionar además porque hoy, 25 de noviembre, es el Día Mundial de Acción en contra de la Violencia hacia las Mujeres. Me parece que si no incluimos una mirada feminista, pensando en el feminismo en términos generales como una postura política que tiene como fin la libertad de las mujeres para decidir sobre su vida. Si no incluimos esta mirada en los medios de comunicación en general, se nos va a hacer mucho más difícil la transformación social. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Eugenia. La verdad que tus palabras han hecho eco en muchas de las personas que están escuchándonos. Y, por ejemplo, nos pregunta José Luis, mi tocayo, ¿cómo hacer entonces para que estas radios comunitarias difundan, puedan modificar este sistema opresor en el cual estamos viviendo? ¿Cuál sería tu receta o cuál sería el plan de acción que tendríamos que hacer desde las radios comunitarias? Porque hay muchas radios comunitarias, como te has dado cuenta, de gran diversidad, desde urbanas, ¿no? Desde las urbanas que están en Nesa, en Chalco, en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Estado de Puebla, pero también tenemos otras que están en zonas rurales. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, querida María Eugenia, la acción a desarrollar? Bueno, yo en primer lugar creo que tenemos que tener claro quienes hacemos medios comunitarios, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos transformar y qué tipo de narrativas queremos posicionar ante las audiencias. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues es cómo ese objetivo y cómo esas narrativas se trasladan al lenguaje radiofónico. Y aquí estoy hablando únicamente de quienes ya estamos haciendo radio, no de quienes quieren hacer radio, ¿no? Claro. Esos son otros pasos. Pero aún así, quien quiere hacer radio, la primera pregunta es, ¿para qué quiero hacer radio? ¿Qué tipo de narrativas quiero posicionar ante las audiencias? Y estoy hablando de las audiencias como, pues eso, como el grupo de personas que nos va a escuchar, que forman parte también de la sociedad.
y que a través de estos discursos y de estos relatos y estas narrativas pueden transformar su comportamiento y su vida también. Claro, Entonces creo que ese es el primer paso, ¿no? Después también pues vienen una serie de cuestiones porque también creo que hacer un medio de comunicación comunitario es todo un sistema complejo de perspectivas y de dimensiones. Pues tenemos que ver los fierros, tenemos que ver la cuestión legal, o sea, yo estoy hablando desde una perspectiva también de estar inmerso, formar parte del sistema de medios de comunicación en México. No estoy hablando desde la perspectiva de los medios libres, que son otra corriente, digamos, de participación a través de los medios de comunicación, que se niegan, por ejemplo, a formar parte de este sistema de medios que está dentro de un marco legal de derecho a la libertad de expresión y a la información, ¿no? Pero ese es otra postura política, por cierto. Es decir, todos los que hacemos medios de comunicación tenemos una postura política. Pero los sí, medios libres se han diferenciado por no buscar la transformación del marco legal. Nosotros en AMARC sí lo hemos buscado. claro, ustedes buscan la vía, pues, institucional, digamos, ¿no? Claudia Huerta te felicita muchísimo, querida Maru, al igual que Edgar Santana y al igual que Francisco, que te manda muchísimos saludos, y también algunas reflexiones en donde Claudia Huerta dice, eh, eh, hacer radio comunitaria es difícil, todos lo sabemos, y también comenta cómo de alguna manera existe esta problemática en torno a las audiencias, ¿no? ¿Tú a qué tipo de audiencia, la última pregunta que te quisiera hacer, que nos pide el público, es ¿a qué tipo de audiencia hay que enfocarse? Entiendo, no sé, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres. ¿Cuál es esa audiencia que desde tu punto de vista tiene que transformar o modificar este status quo que vivimos? ¿O dónde tendríamos que centrar nuestras baterías, entiendo yo la pregunta, para transformar este cambio que tú planteas, querida Maru? No, justamente yo creo que cada grupo de personas que quiere tener un medio de comunicación comunitario tiene que ubicar su audiencia, tiene que ubicar sus objetivos. En mi caso, nosotras, estoy hablando de Violeta Radio, 106.1 de FM en la Ciudad de México, que es una radio que se autodenomina feminista. Nosotras empezamos a trabajar desde hace muchos años, no con una radio propia, sino a través de la radio pública, que era Radio Educación sigue siendo, pero mi organización, Salud Integral para la Mujer, que es mi organización de origen, que es una organización feminista, existe desde 1987 en Ciudad de México. Ellas, mis compañeras, aún antes de que yo fuera partícipe de todo este proyecto, ellas empezaron a producir contenidos radiofónicos en 1991 con perspectiva de género para ser transmitidos tanto en Radio Educación como en otras emisoras de México y América Latina, ¿no? Había como un intercambio, esa era la manera como de compartir esta perspectiva de género y enviar todavía en cassettes los programas hacia América Latina y otras radios aquí en el país. Ese es el inicio, pero mis compañeras, o sea, incluso sin tener una emisora que pudiésemos operar con nosotras mismas, ellas tenían claro que lo que era necesario era posicionar los contenidos que tuviesen perspectiva de género ante las audiencias. De ahí, bueno, pasan años y años
hasta que finalmente, bueno, en el 94 la organización se asocia a MARC México, y de allí yo empiezo a participar, y es a través de este proceso, que muy largo, insisto, se cambian las condiciones legales para que pudiésemos tener una frecuencia propia. Propia es un decir, porque el espectro radioeléctrico pertenece a la nación, pero es decir, que nos diera la posibilidad de utilizar una frecuencia, pues. Y con este proceso de cambios en la ley es que se abre esta posibilidad en la Ciudad de México, y nosotras invitamos a otras organizaciones de comunicación feminista también para generar el proyecto de Violeta Radio, que pues eso, su objetivo principal es colocar diversas narrativas feministas, porque tampoco podemos hablar de una sola narrativa feminista, ¿no? Sino diversas narrativas feministas a través del lenguaje radiofónico, porque los formatos son diversos, los temas son diversos, el abordaje es diverso, pero tenemos en la mira común que al final de cuentas queremos posicionar la narrativa de la libertad de las mujeres para decidir sobre su vida. De allí, los caminos para llegar a esa libertad son diversos, y justamente eso es lo que forma parte de la conversación en la radio, ¿sí? Pero, claro que sí, querida Maru. Recibe muchos saludos de José Baltasar, que sus palabras son muy elocuentes y la verdad llenan de gozo a este programa, en este caso a nuestro Congreso, porque felicita mucho el trabajo que tú realizas y por supuesto que tienes una incidencia social. Samuel Cruz también te felicita, y Antonio Hernández desde Chiapas, que mandamos un saludo hasta Chiapas, pues también felicita mucho tu trabajo. Así que creo que tienes pues audiencia, tienes personas que están atentas al trabajo que tú realizas, y por el tiempo vamos a cerrar y bueno, pues agradecerte muchísimo, queridísima María Eugenia, porque tu trabajo ha valido la pena. Quiero decirte que el trabajo que tú has hecho y que todos seguimos, que conocemos, por supuesto, ha valido la pena porque has generado una fuerte incidencia social. José Roberto también te felicita y bueno, te queremos presentar aquí tu constancia, queridísima María Eugenia, por haber participado como conferencista magistral con el tema los medios comunitarios, plataformas de difusión para las narrativas sociales. Cambiemos la narrativa, sería desde mi punto de vista, ahora que te he escuchado, la conclusión o una de las partes más importantes de lo que podemos recopilar. Les agradecemos a todos su asistencia y vamos a continuar con este tercer Congreso de Radios Comunitarias. Un abrazo, Maru, muchísimas gracias a todos, nos vemos. muchas gracias, hasta luego. Muchas felicitaciones.